España conoce a Estrella Morente como una de las grandes voces del flamenco contemporáneo, una cantaora con apellido de leyenda, con mirada de Granada antigua y una voz capaz de convertir una sala llena en una habitación íntima. Muchos la recuerdan por su cante profundo, por su elegancia sobre el escenario, por ese momento casi mágico en el que su voz llegó al cine de Pedro Almodóvar y el mundo creyó estar escuchando a Penélope Cruz cantar Envolver. Pero detrás de esa imagen, la de la artista serena, heredera de una dinastía flamenca, mujer de escenario y raíz, hay una historia que no siempre se cuenta completa. Porque la tragedia de Estrella Morente no es una caída escandalosa, no es una portada cruel, no es una de esas historias fabricadas para que alguien haga clic mientras desayuna. No. La tragedia de Estrella es más silenciosa, más elegante y quizá por eso más dolorosa. Es la historia de una mujer que nació con una bendición que también podía sentirse como una carga, llevar en la sangre una tradición inmensa y en el apellido una sombra gigantesca, la sombra de Enrique Morente. Y aquí conviene decirlo desde el principio, cuando hablamos de tragedia no hablamos de derrota, hablamos de esas heridas que no destruyen a una persona, pero la obligan a cantar distinto, a mirar distinto, a vivir con una parte de sí misma, siempre dialogando con el pasado. Así que quédate hasta el final, porque esta no es una historia para juzgar a nadie, es una historia para entender. Y si te gustan los relatos donde la fama no se mira desde el brillo, sino desde el alma, suscríbete al canal. Aquí contamos vidas reales con respeto, con emoción y con un poquito de paciencia, que las buenas historias no se cantan con prisa. Para entender por qué Estrella Morente se convirtió en la mujer que es hoy, tenemos que volver a donde todo comenzó, a Granada. A una casa donde el flamenco no era un género musical, era idioma, era memoria, era destino. Estrella de la Aurora Morente Carbonell nació en Granada en 1980 y desde el primer día su vida estuvo rodeada de arte. Su padre era Enrique Morente, uno de los nombres más grandes, más valientes y más inquietos del flamenco español. Un cantaor que no se conformó con repetir la tradición, sino que se atrevió a empujarla, romperla, discutir con ella y volver a abrazarla. Su madre, Aurora Carbonell, también venía del arte, del baile, de esa forma andaluza de entender el cuerpo como una extensión del alma. En muchas familias los niños crecen escuchando cuentos antes de dormir. En la casa de Estrella probablemente los cuentos tenían compás. Los silencios tenían eco. Las conversaciones podían terminar en una letra antigua, en una guitarra, en una palma sobre la mesa. Y visto desde fuera eso parece un privilegio absoluto. ¿Quién no querría crecer en una casa donde el arte respira en los pasillos? Pero los privilegios también pesan. Porque cuando naces en una familia así, la pregunta nunca es solamente ¿quién eres tú? La pregunta a veces se convierte en algo más complicado. ¿Quién eres tú? Además de ser hija de quién eres. Ese fue, quizá, el primer gran desafío de Estrella. Antes incluso de elegir su camino, el camino ya parecía estar esperándola. Antes de cantar su primera nota, el mundo ya podía imaginar cómo debía sonar. Antes de equivocarse, porque todos los artistas necesitan equivocarse, ella ya tenía detrás una genealogía sagrada. Y ahí aparece la herida de origen, no una herida de abandono, no una herida de miseria, sino una herida más sutil, la de tener que construir una identidad propia dentro de una casa donde la identidad familiar ya era inmensa. A otros artistas se les exige que brillen. A Estrella se le exigía, aunque nadie lo dijera de forma cruel, que brillara sin apagar el fuego heredado, que fuera nueva pero respetuosa, que tuviera personalidad pero sin traicionar la raíz, que emocionara pero sin parecer una copia. Es decir, una tarea sencilla, si uno fuera de piedra. Pero Estrella no era de piedra, era una niña. Y las niñas no entienden de críticas, de escuelas, de purismos, de titulares, de comparaciones. Las niñas solo entienden que aman a su padre, que admiran a su madre, que escuchan música en casa y que algo dentro de ellas empieza a responder. En el caso de Estrella, ese algo fue la voz. Una voz que parecía venir de muy lejos, pero que también necesitaba encontrar su propio lugar. Desde muy joven, Estrella encontró en el cante algo más que una vocación. Para ella, cantar no era solo demostrar talento, era pertenecer, era conversar con los suyos, era decir, estoy aquí,
sin tener que levantar la mano en medio de una habitación llena de gigantes. Hay artistas que aprenden técnica, otros aprenden repertorio, y luego están los que aprenden desde la vida cotidiana, casi sin darse cuenta, como quien aprende el acento de su barrio. Estrella aprendió el flamenco así, respirándolo, y eso se nota. Porque su voz no suena como una persona intentando decorar una canción, suena como alguien que entra en una habitación antigua, enciende una vela y deja que hablen los recuerdos. Cuando era niña ya cantaba. A los 7 años, según se ha contado muchas veces, subió al territorio del arte acompañada por figuras enormes. Y en la adolescencia, cuando muchos todavía están intentando averiguar quiénes son frente al espejo, ella ya comenzaba a enfrentarse a un espejo mucho más exigente, el escenario. Pero el talento, cuando aparece temprano, puede ser una bendición complicada, porque todos celebran lo que haces. Todos aplauden, todos dicen ¡qué voz! ¡Qué duende! ¡Qué sangre! Y sin embargo, dentro de ti puede aparecer una pregunta pequeña, incómoda, persistente. ¿Me escuchan a mí o escuchan mi apellido? Esa pregunta puede acompañar a un artista durante años. Y Estrella, aunque nunca perdió la elegancia, tuvo que aprender a responderla no con discursos, sino con canciones. Su manera de cantar fue volviéndose una declaración. No necesitaba renegar de su padre para ser ella misma, no necesitaba huir de la tradición para demostrar modernidad, no necesitaba gritar «soy diferente» para que el público lo entendiera. Le bastaba con cantar. Cuando no podía explicar con palabras lo que significaba ser una morente, lo decía con su voz. Cuando no podía separar el amor de la presión, lo transformaba en matices. Cuando el mundo esperaba una heredera, ella fue construyendo poco a poco a una artista. Y esa es una de las cosas más hermosas y más difíciles de su historia, porque Estrella no escapó del legado, lo habitó. Pero habitar una casa heredada no significa vivir sin fantasmas. El gran reconocimiento llegó con fuerza a comienzos de los años 2000. En 2001, Estrella Morente publicó Mi cante y un poema, un debut que la colocó en el mapa más allá del círculo familiar. De pronto, ya no era solamente la hija de Enrique Morente, era Estrella Morente, una voz que el público quería escuchar por sí misma. Después vendrían más trabajos, más escenarios, más elogios, Calle del Aire, mujeres, colaboraciones, homenajes, conciertos, festivales. Su nombre empezó a viajar. Y entonces ocurrió algo interesante. La fama, que para algunos artistas funciona como una puerta de salida, para Estrella fue también una especie de prueba. Porque el éxito no borra la inseguridad, a veces solo la viste mejor. Desde fuera todo parecía perfecto. Una mujer joven, bella, talentosa, nacida en una familia de arte, respetada por los entendidos y admirada por el gran público. Vamos, lo que en redes sociales hoy llamarían lo tiene todo. Y ya sabemos que cuando alguien dice lo tiene todo, casi siempre se le olvida preguntar cuánto cuesta sostenerlo. Estrella empezó a cargar con una imagen pública muy concreta, la de la cantaora elegante, profunda, seria, casi intocable. Y cuando el público te convierte en símbolo, también te quita un poco el derecho a ser simplemente humana. Si estás triste, te quieren poética. Si te equivocas, te quieren perfecta. Si callas, inventan. Si hablas, interpretan. Y si eres mujer en un mundo artístico lleno de tradiciones, opiniones y miradas ajenas, cada paso puede parecer un examen. El éxito le dio a Estrella una plataforma, pero también le dio una máscara. La máscara de la heredera impecable, la máscara de la artista que siempre tiene que estar a la altura, la máscara de la mujer que no puede cansarse porque su apellido lleva demasiada historia. Y esa máscara, como todas las máscaras, puede protegerte durante un tiempo. Te ayuda a salir al escenario aunque estés rota, te ayuda a sonreír cuando la prensa pregunta lo mismo de siempre, te ayuda a parecer fuerte cuando por dentro solo quieres quedarte en silencio. Pero tarde o temprano incluso las máscaras más bellas pesan. Y en la vida de Estrella el peso más grande todavía no había llegado. Cuanto más famosa se hacía Estrella, más grande era el precio. El primer precio fue la comparación. Compararla con su padre era casi inevitable, pero no por eso menos injusto. Enrique Morente no era simplemente un artista conocido, era una figura enorme, un revolucionario del cante, un hombre que podía incomodar a los puristas y fascinar a los curiosos, un creador que no pedía permiso para mezclar, buscar, arriesgar. Ser hija de alguien así es hermoso, pero también significa crecer con una montaña al lado.
y las montañas dan sombra, aunque no quieran. El segundo precio fue la exposición. La vida privada de Estrella no permaneció completamente fuera de la mirada pública. Su matrimonio, su maternidad, sus apariciones, sus decisiones artísticas, incluso sus gestos, fueron observados con esa mezcla tan española de admiración, opinión y tertulia de sobremesa. Porque España ama a sus artistas, sí, pero también le encanta comentarlos, con cariño, a veces, con exceso, muchas otras. El tercer precio fue el deber de representar algo. Estrella no solo cantaba canciones, para muchos representaba Granada, representaba el flamenco, representaba una familia, representaba una manera de entender lo andaluz, representaba la continuidad de una historia que venía de antes de ella. Y cuando una persona representa tanto, corre el riesgo de perder un espacio básico, el espacio de fallar sin que eso parezca una traición. Por eso, aunque desde fuera su carrera parecía una sucesión de logros, por dentro debía existir una tensión constante. Ser moderna sin dejar de ser tradicional. Ser hija sin dejar de ser autora de sí misma. Ser popular sin ser superficial. Ser libre sin que la libertad pareciera una falta de respeto. Y luego llegó el cine. En Volver, de Pedro Almodóvar, la voz de Estrella se convirtió en una emoción que viajó por todo el mundo. La escena quedó grabada en la memoria de muchísimas personas, y aunque en pantalla veíamos a Penélope Cruz, lo que escuchábamos era ese filo antiguo y dulce de Estrella Morente. Fue un momento de consagración, pero también una metáfora perfecta de su historia, una voz detrás de una imagen, una emoción profunda detrás de una figura pública, una artista presente, aunque no siempre visible del todo. Y quizá ese ha sido uno de los dramas más sutiles de Estrella, estar siempre ahí, sosteniendo con la voz algo más grande que ella, mientras el mundo a veces mira primero el apellido, la escena, la tradición, el mito. Pero nada de eso se compararía con el golpe que llegó en 2010, porque ese año Estrella no perdió solamente a un maestro, perdió a su padre. La muerte de Enrique Morente en diciembre de 2010 fue un golpe profundo para el flamenco, para Granada y para toda una generación de artistas. Pero para Estrella, antes que una noticia cultural, fue una pérdida íntima. Y eso es importante recordarlo, porque cuando muere una figura pública, el mundo hace homenajes, los periódicos escriben titulares, los expertos explican su importancia, los admiradores rescatan vídeos, discos, entrevistas, todo el mundo habla del genio. Pero en una casa, alguien deja de escuchar una voz familiar. Para Estrella, Enrique no era solamente el cantaor revolucionario, era su padre, el hombre que la había acompañado desde niña, el hombre que había producido parte de su camino artístico, el hombre cuya presencia era raíz, brújula y sombra a la vez. La muerte de un padre siempre cambia la forma de respirar, pero cuando ese padre también es tu maestro artístico, la pérdida toca dos lugares al mismo tiempo, la vida y el oficio. De pronto Estrella tuvo que seguir cantando en un mundo donde Enrique ya no estaba físicamente. Tuvo que presentarse ante públicos que no solo querían escucharla, sino también recordar a través de ella. Tuvo que convivir con homenajes, memorias, preguntas, silencios. Y ahí es donde aparece el punto de quiebre, no como un derrumbe ruidoso, no como una caída escandalosa, sino como un antes y un después. Antes, Estrella podía cantar con su padre vivo en el mundo. Después, cada nota parecía tener que negociar con la ausencia. Y la ausencia, cuando se trata de alguien tan grande, no se va, se transforma. A veces se convierte en impulso, a veces en nostalgia, a veces en responsabilidad, a veces en una pregunta que vuelve por la noche. ¿Cómo se sigue cuando la persona que te dio raíz ya no está? La respuesta de Estrella no fue desaparecer. Tampoco fue endurecerse hasta parecer invulnerable. Su respuesta fue seguir. Pero seguir no significa que no duela. Seguir significa levantarse con el dolor y llevarlo al escenario sin exhibirlo como una mercancía. Seguir significa cantar sabiendo que habrá quien escuche a Enrique en tu voz, aunque tú estés intentando decir algo propio. Seguir significa aceptar que el público quiere memoria, pero tu vida necesita futuro. Y ese equilibrio es dificilísimo, porque en el arte, especialmente en el flamenco, el dolor puede convertirse en belleza, pero eso no significa que el dolor sea bonito, significa que algunos artistas tienen la valentía de no dejar que el dolor sea lo único que queda. Estrella Morente hizo eso.
Con el tiempo su carrera continuó. Nuevos proyectos, nuevos discos, nuevos escenarios, nuevas formas de dialogar con la tradición. Pero algo había cambiado para siempre. La niña que cantaba en una casa llena de arte se había convertido en una mujer que debía aprender a cantar, con una ausencia en el centro. Después de una pérdida así, nadie cambia de un día para otro. No existe ese momento de película en el que alguien mira por la ventana, suena una música bonita y de repente todo queda resuelto. Ojalá la vida editara tan bien como el cine, pero no. La vida deja silencios largos, escenas repetidas, días torpes, preguntas sin música de fondo. Estrella tuvo que aprender a vivir con una verdad compleja. Ya no podía cantar solo desde la herencia, tenía que cantar también desde la ausencia. Y ahí comenzó una etapa distinta, no necesariamente más fácil, pero sí más propia. A partir de entonces, su voz parecía cargar una madurez distinta, como si cada interpretación no buscara demostrar nada, sino sostener algo, como si Estrella entendiera que el verdadero homenaje a su padre no era imitarlo, sino continuar siendo libre. Porque Enrique Morente había sido, ante todo, un artista libre. Y quizá ahí estaba la clave. La mejor manera de honrar a un padre así no era congelar su legado en una vitrina, era atreverse, era moverse, era equivocarse si hacía falta, era seguir buscando. Estrella siguió entrando y saliendo de distintos territorios, el flamenco más clásico, la copla, los encuentros con músicos de otras sensibilidades, los escenarios internacionales, las colaboraciones donde su voz no perdía raíz aunque cambiara el paisaje. Y eso también trajo críticas, porque todo artista que se mueve incomoda a alguien. Si se queda igual, le dicen repetitivo, si cambia, le dicen que traiciona, si mira atrás, le dicen nostálgico, si mira adelante, le dicen que se ha alejado de lo puro. Vamos, que a veces parece que el artista solo puede ganar si canta exactamente lo que cada espectador imaginó en su cabeza. Tarea bastante complicada, sobre todo porque cada cabeza trae su propio teatro. Pero Estrella no construyó su carrera para gustar a todos. La construyó desde una mezcla de respeto y carácter, y con el paso de los años esa mezcla se volvió más evidente. La tragedia entonces empezó a revelar otra cosa. No solo el dolor de haber perdido a su padre, no solo el peso de la fama, no solo la dificultad de llevar un apellido inmenso. También reveló su resistencia, porque a los 45 años Estrella Morente no aparece como una figura rota, aparece como una mujer que ha tenido que negociar con la memoria, con el juicio ajeno, con la tradición, con la pérdida y con la expectativa, y aún así sigue cantando. Eso no es poca cosa. Hay personas que creen que la fortaleza consiste en no mostrar grietas, pero a veces la fortaleza consiste en aceptar que las grietas existen y aprender a que por ahí también pase la luz. En Estrella esa luz pasa por la voz. Una voz que no grita para imponerse, una voz que no necesita explicar cada herida, una voz que parece decir, he sufrido, sí, pero no soy solamente mi sufrimiento. Y esa es una forma muy poderosa de cambiar. Hoy, cuando se habla de Estrella Morente, es fácil mencionar los datos visibles, los discos, los premios, los escenarios, la conexión con el cine, la familia, el apellido, la granada que aparece cada vez que canta, incluso cuando no se la nombra. Pero su legado no se entiende solamente haciendo una lista de logros. El legado real de Estrella está en algo más profundo, en haber convertido una herencia enorme en una voz propia. Porque hay herencias que enriquecen y hay herencias que aplastan. A veces son las mismas. El apellido Morente le abrió puertas, sí, sería absurdo negarlo, pero también le puso delante una exigencia que otros artistas no tuvieron que enfrentar con tanta intensidad. Cada paso suyo podía ser comparado, cada decisión podía ser interpretada, cada silencio podía ser llenado por otros. Y sin embargo Estrella logró algo difícil, no convertirse en un eco. No fue solamente la hija de, no fue solamente la voz de, no fue solamente la heredera de, fue y sigue siendo Estrella Morente. Una artista que entendió que la tradición no es una jaula, sino una casa con muchas habitaciones. Una mujer que supo moverse entre el respeto al pasado y la necesidad de respirar en presente. Una cantaora que puede sonar antigua sin sonar vieja, moderna sin sonar vacía, elegante sin sonar distante. Y quizá por eso su historia toca algo que va más allá del flamenco, porque todos, de alguna manera, heredamos algo, un apellido, una expectativa, una pérdida, una forma de amar, una forma de callar.
una frase que nos dijeron de pequeños y que todavía nos acompaña. Una ausencia que aprendimos a disimular. Y todos tenemos que decidir qué hacemos con eso. Estrella decidió cantar. No para borrar el dolor, no para negar la sombra, no para fingir que todo fue fácil. Cantó para transformar. Y ahí está la belleza de su historia. A los 45 años la tragedia de Estrella Morente no sale a la luz como un secreto oscuro, sale a la luz como una verdad humana. Incluso quienes parecen destinados a brillar pueden cargar duelos invisibles. Incluso quienes nacen rodeados de arte tienen que luchar por su propia identidad. Incluso una estrella puede sentirse pequeña frente a la memoria de un padre. Pero también hay otra verdad. El dolor no le quitó la voz. Al contrario. Tal vez la hizo más honda, más consciente, más suya. Y cuando hoy Estrella sube a un escenario, no sube sola. Sube con Granada, sube con su familia, sube con la tradición, sube con la ausencia de Enrique, sube con la niña que alguna vez cantó sin saber todavía cuánto pesaba el mundo, y sube también con la mujer que aprendió a sostener ese peso sin dejar de caminar. Por eso Estrella Morente no es solo una artista famosa. Es la prueba de que una persona puede venir de una historia inmensa, sufrir bajo su sombra, perder a alguien fundamental, ser observada por todos, y aún así encontrar una forma de decir: «Esta voz también es mía». La historia de Estrella Morente nos deja una pregunta sencilla, pero incómoda. ¿Cuántas veces confundimos el brillo de alguien con la ausencia de dolor? Vemos a una artista sobre el escenario, vemos el vestido, las luces, los aplausos, los titulares, pero rara vez vemos lo que esa persona tuvo que ordenar por dentro para poder cantar sin quebrarse. Quizá la tragedia de Estrella no sea una tragedia de derrota, quizá sea una tragedia de profundidad, la de una mujer que nació dentro de una leyenda y tuvo que aprender a no desaparecer dentro de ella, la de una hija que perdió a su padre, pero no dejó que la ausencia le robara el futuro, la de una artista que entendió que el legado no se copia, se conversa, se discute, se honra y finalmente se transforma. Y eso al final es lo que hace que su historia sea tan humana, porque Estrella Morente no nos recuerda que el arte elimina el dolor. Nos recuerda algo mucho más verdadero, que a veces el arte es la forma más digna de caminar con él. Si esta historia te hizo pensar en alguien, o en una herencia que tú también has tenido que cargar, déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Y si quieres seguir descubriendo las historias reales detrás de grandes artistas, sus luces, sus sombras y esas heridas que casi nunca aparecen en los titulares, suscríbete al canal. Aquí no venimos a destruir mitos, venimos a mirarlos de cerca. Porque detrás de cada leyenda casi siempre hay una persona intentando hacer lo mismo que todos, seguir adelante. Nos vemos en el próximo video.